sé es que Dios es bueno es poco. Dios es buenísimo, buenísimo. Y después de hacer ese breve comentario, vamos al mensaje de hoy, que son las etapas de la fe. Las etapas de la fe. Vamos a buscar en Juan capítulo 4, del verso 45 al 53. Verso 46 al 53. Verso 46 al 53. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Y lo que vamos a desarrollar es cómo en el proceso de una petición, buscar una contestación de Dios, o buscar un favor de Dios, o buscar una señal de Dios, o buscar un milagro de Dios, uno pasa por estas etapas y vamos a analizar esto para que entendamos la oración que se haga inteligentemente. Dice Juan 4, 46 al 53. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Padre, te damos gracias, nos ponemos en tus manos, queremos aprender de tu palabra y de ti, Señor, y por eso nos ponemos en tus manos, reconociendo nuestra insuficiencia, Señor, para llegar a las profundidades de tu verdad. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, gloria a Dios. Por definición de la Biblia, en Hebreos capítulo 11, verso 1, la fe debe culminar en certeza y convicción. La fe debe de culminar, debe ser su excelencia en certeza y convicción. Dice en la definición de fe en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza es seguridad, ¿verdad? Y convicción tengo el convencimiento, tengo, ¿verdad? Estoy otra vez seguro, tengo mi voluntad está de acuerdo, confirma lo que la fe dice, de que Dios está, de que Dios es bueno, de que Él escucha las oraciones de sus hijos, que Él es todopoderoso. Toda esa información está sembrada en el corazón del que ora correctamente. Así que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque empezamos a esperarlo, tenemos la seguridad antes de verlo, y antes lo espera, ¿verdad? Aunque lo esperamos y no lo hemos recibido, tenemos certeza y convicción, confianza, ¿verdad? En que si en las manos de Dios está en buenas manos, y ese tipo de fe agrada al Señor, ¿verdad? Pero la fe pasa por etapas y vamos a analizar eso.
Vamos a analizar el caso del oficial que, un oficial del rey, ¿verdad? Alguien que era un hombre importante, viene rogándole y pidiéndole a Jesús por su hijo que estaba aparentemente gravemente enfermo, ¿verdad? Y este pasaje lo vamos a analizar. La primera etapa de la fe que se da en esa clamor a Dios es la etapa de la lucha, es la entrega de la petición a Dios. Es cuando el oficial se acercó: Jesús, mira, haz algo porque mi hijo se muere, mi hijo está gravemente enfermo, sánalo, Jesús. Es la etapa de la lucha, es cuando usted lleva y explica delante de Dios, se humilla y le presenta a Dios lo que usted quiere que Dios haga, ¿verdad? Es la etapa donde usted le derrama su corazón y su alma, ¿verdad?, delante del Señor, esperando de Él una contestación. Es la etapa de la lucha, es la etapa normal, es una etapa que es parte del proceso, ¿verdad? Así que no es nada malo ir a esa etapa. El oficial estaba obrando, había quizás oído de la fama de Jesús, de que sanaba a los enfermos, que resucitaba muertos, que hacía milagros. Él tiene un hijo enfermo, vio una puerta abierta y creyó: si alguien puede hacer algo conmigo, es este hombre, esta persona, que todavía no era discípulo de él. Dice la Biblia, aquí más que leímos, que se convierte en cristiano, pero él no lo era. Era un oficial pagano, que era lo típico, ¿verdad? O era, si era del rey, era a lo mejor un hebreo, pero inconverso. No había recibido a Cristo. Entonces, él, sin embargo, tiene una necesidad y ve en Jesús, el Hijo de Dios, una contestación a su necesidad. Y él va a tocar a la puerta. Y entonces esa es una etapa donde usted y yo hacemos cuando tenemos algo que queremos que Dios nos conceda, que Dios haga por nosotros o por un ser querido, ¿verdad? Esa es la etapa y es una etapa normal. Ahora, muchas veces, el problema es que muchas veces no se trasciende esta etapa. Es decir, la oración se queda en la etapa de súplica y nunca llega al reposo de la convicción y de la certeza. Así que se entrega la petición, pero sin convicción y sin certeza. Es un por si acaso. Y hay quien no solamente hace eso, hay quien viene a la iglesia buscando una contestación y pues que el esposo vuelva, o que el hijo descarriado venga, o que lo que sea, o que la mujer, pues yo no sé, que se arregle el matrimonio, lo que sea, o conseguir un trabajo, cosas así que uno suele pedir. Se pide más por necesidades personales que por el reino. Eso es tristemente decirlo, ¿verdad? Muy poca gente está intercediendo por las almas, por la iglesia, por la condición del pueblo, por la condición del mundo. Casi siempre estamos pidiendo para cosas personales. Y es realmente una deficiencia en la oración del cristiano. El cristiano que solamente pide cosas para él y su familia y su bienestar, tiene siempre una motivación egoísta. No hay generosidad, no hay preocupación por cómo están los demás, ¿verdad? Siempre es para acá, ¿verdad? Y eso ya estamos viendo que hay grados y dimensiones de poder. No es lo mismo el padre que pide por un hijo: Señor, que mi hijo tenga buenas notas, que sea un hombre de bien, que triunfe en la vida, que de esto y lo otro, que tú me lo cuides, me lo guardes. Bueno, está bien, es que eso está bien. Pero hay una oración mucho más poderosa que muy poca gente hace. Muy poca gente se atreve a hacerla. Señor, yo te entrego a mi hijo. Yo quiero que sea tuyo, primero que nada. Que te ame. Y si en ese proceso él escoge servirte y se quiere ir a servirte a África, yo no lo veo más, conmigo está bien. Porque yo te estoy pidiendo que sea tuyo y tú me lo estás concediendo. Y yo te estoy entregando a mi hijo en tus manos. No quiere decir que Dios se va a llevar a su hijo. Pero si usted hace esa oración con fe y con corazón sincero, usted está metiendo en un problema a Dios. Dios nunca se mete en problemas, pero utilizando una figura literaria, está metiendo en un problema a Dios. Porque ese niño ahora es de Dios.
Y el que está a cargo de él no es usted, que es limitado, que se equivoca, que no tiene poder. Es Dios el que está, porque usted se lo entregó. Yo lo amo tanto, Señor, que lo que yo quiero de mi hijo principalmente es que te conozca a ti y que te sirva. Y lo que tú hagas con él, yo sí lo voy a mandar a estudiar, no lo voy a mandar, no lo voy a, ¿verdad? Que siga la vida normal. Pero, Señor, lo pongo en tus manos. Y si lo llevas al ministerio, yo quisiera que a lo mejor que sea un gran profesional, pero si él escoge el ministerio y vivir una vida mucho más sacrificada, misionero, por ejemplo, no hay problema conmigo, porque yo lo que quiero es que sea tuyo. Esa oración, ahí usted rompió las paredes de la fe. Porque es una oración hecha con el reino como respaldo. Dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante a aquel que encuentra un terreno, un tesoro tan grande en un lugar. Es tan grande y tan grande ese tesoro que vende todo lo que tiene para comprar ese campo donde está ese tesoro. Ese es el reino de los cielos. O sea que esa persona encontró un tesoro en ese campo y vendió la casa, vendió el auto, vendió los zapatos, vendió la ropa, vendió la comida, vendió el perro, vendió el gato, vendió todo lo que tenía. Porque era de la única manera que podía, era tan grande el tesoro que todo lo que él tenía no valía nada al lado de ese tesoro. Y dice, así es el reino de los cielos. O sea, para usted, el reino de los cielos es el gran tesoro. Todas las demás cosas vienen por añadidura, pero eso es una dimensión de fe que no muchos alcanzan. No, mucha gente alcanza eso. Porque estamos tan ligados al entorno social que relacionamos el reino con que nos vaya bien en la vida, con progresar, con que nuestros hijos tengan éxito, con tener buenas cosas, tener una buena casa, tener un buen trabajo. O sea, relacionamos tanto el favor de Dios con que nos pasen cosas buenas, que el reino lo ponemos por acá atrás. Si pusiéramos el reino al frente, no tiene ni que pedir. Buscate el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero esa es una dimensión de fe que solo los iluminados de Dios la alcanzan. Gente muy especial, que es morir. Es semejante a lo que hizo Jesús. Yo, por agradar al Padre, por agradar obediencia a Dios, yo muero, doy mi vida. Entonces, esa es una dimensión bien profunda que no estaba ni en el tema de hoy. Yo creo que me moví a algo que quizás debiera ser una segunda predicación. La primera etapa de la fe es la etapa de la lucha, la entrega de la petición a Dios. Muchas veces, como dije, no se trasciende esa etapa y nos quedamos en la etapa de pedir y pedir y pedir y pedir, pero sin mucha certeza ni convicción de que Dios ha tomado el asunto en las manos. Y hay gente que llega al extremo que viene a una iglesia, como empecé a decir, no lo terminé, viene a una iglesia y pide porque se rompiendo el matrimonio, está desempleado, el otro tiene lo que sea, una enfermedad, y pide y no, de momento no recibe, y de momento alguien le dice, mira, tú sabes que hay un espiritista allá en el barrio mío, que esa mujer, esa señora hace unos trabajos, hace unas cosas, mira, y yo no sé qué, y yo le tenía pedido algo y ella hizo un de esto y se me concedió, y dice, ¿dónde es que queda? No hay. Eso no tiene plataforma. Eso es una fe sin plataforma. Esa es una fe que no tiene convicción. Dice que la convicción, no hay convicción en esa fe. No sabemos discernir entre el bien y el mal. Lo mismo, si el diablo nos concede algo, pues con el diablo lo pactamos. Porque lo que queremos es el algo, no la verdad, no la justicia. Queremos el algo, el antojo que tenemos lo creemos. Y si fuera el diablo, pues con el diablo me voy. Entonces, ese tipo de fe, pues no es la que, ¿verdad? Así que no se debe de quedar en la súplica. Es importante esa etapa de lucha, pero no se puede uno quedar atollado ahí, ¿verdad? Obsesivamente, sin reconocer que hay una cosa que se llama la soberanía de Dios. Eso es bien importante, la soberanía de Dios. Usted orará por enfermos
y Dios hará un milagro y lo sanará. Porque Él lo hace constantemente, lo hemos visto en esta iglesia. La Biblia habla de las sanidades, aquí mismo vemos una sanidad en el pasaje que leímos, pero otras veces usted orará por un enfermo y él se morirá. Y usted tiene que tener un entendimiento más allá de la estricta conveniencia de lo que usted quería. Usted tiene que entender, un cristiano genuino reconoce algo que se llama la soberanía de Dios. Y eso es otra etapa bien difícil de conquistar. Por eso quiere decir que Dios da lo que quiere dar y lo que no quiere dar no lo da, que siempre sus propósitos son buenos, que su bondad no está en issue, pero que Él es soberano y Él hace como quiere. Y que no usted no puede poner a Dios en un test tube ni en un microscopio para definir a Dios y analizar a Dios. Nunca va a entenderlo, ni lo entenderá. Es más, ni estando en la gloria usted va a entender a Dios. Usted no va a ser Dios en la gloria, usted va a estar allí con Él, adorándole a Él, pero Él será Dios y usted no. Así que son inescrutables sus caminos y sus designios a veces no son de acuerdo a lo que nosotros queremos. Pero una etapa de madurez en la oración es saber que la oración tiene sí y tiene nos. Y que es el mismo Dios cuando me dice sí, que es el mismo Dios, glorioso, bueno y misericordioso, cuando no se me da. Es una etapa de madurez. El Señor libró a Pablo de la cárcel milagrosamente y hizo cosas así por el estilo, ¿verdad? Pero después fueron a la muerte y no los libró. A Pedro lo llevó, fue a la muerte, al martirio. Dios, Jesucristo salvó la vida, y como este caso de tanta gente, pero un gran hombre como Juan el Bautista no hizo nada, no murió, no movió un dedo para evitar que le cortaran la cabeza. Y usted dice, pero ¿por qué Dios permitió que un gran profeta le cortara la cabeza? Entonces usted pone a pensar así, se vuelve loco, se va de la iglesia. Si usted no entiende la soberanía de Dios, o se vuelve loco o se va de la iglesia. ¿Por qué Dios al hombre que la Biblia describe como un varón lleno del Espíritu Santo, un hombre noble, manso, llamado Esteban, un diácono, el primer mártir de la iglesia después de la muerte de Cristo, se llamó Esteban, lo mataron a pedradas y él clamaba a Dios mientras lo mataban y intercedía por lo que le estaban tirando? Decía, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Mira qué hombre era ese. Y Dios no hizo nada. La dolorosa muerte de morir a pedradas. ¿Y dónde estaba Dios? En su trono. ¿Y dónde estaba Dios cuando mataron a Juan el Bautista? En su trono, reinando. ¿Y era menos bueno? Igual de bueno que siempre. Yo no lo entiendo, seguro que no. No lo vas a entender. El que venga al cristianismo pensando que si estudia la Biblia y se mete a la iglesia, va a entender y va a analizar a Dios y va a saber todos sus designios, se equivocó. Se equivocó. Muchas veces no entenderás la prueba, muchas veces no entenderás el dolor, muchas veces no entenderás por qué hay injusticias en el mundo, por qué están abusando de un niño indefenso. Y como dice la gente, ¿y dónde estaba Dios? En su trono. ¿Y qué es eso? El pecado del ser humano. Hay mucho sufrimiento por causa del hombre, no de Dios. Y tú tienes que puedes tomar el camino de la rebelión, como toman muchos. Yo no sé, la iglesia, ¿y dónde está Dios cuando matan a esos niños por ahí, lo abusan de ellos? Entonces, uses una excusa para no buscar de Dios. Y ellos sientan a Dios en el banquillo de los acusados. Cristiano maduro nunca sienta a Dios en el banquillo de los acusados. Se tiene que defender de nada. Se tiene que lograr una relación con Dios que no se tenga que defender. Bueno. Después de la etapa de súplica de la batalla, que implica fe. O sea, si usted le está pidiendo a Dios algo es porque usted cree que Dios está. Si no, no le pediría. Sí que es una etapa de fe, ¿verdad? Como aquí en Juan 47, dice, cuando este hombre oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Versículo 47. Pues si él no hubiera de alguna manera, él se enteró de lo que estaba pasando, de lo que Jesús estaba haciendo, y dijo, este es el hombre que puede sanar a mi hijo. Y fue, y todavía con una fe limitada, pero reconociendo que Jesús tenía un poder, él fue allí. ¿Verdad? Es el comienzo
de la batalla, de la lucha, de la súplica, ¿verdad? Así que la Biblia amplía lo de Hebreos 11:1, de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la amplía en Hebreos 11, el verso 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, que Dios está, que le hay, quiere decir que está presente, que Él está, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que eso es lluvia, es un helicóptero que hay por ahí. No porque, perdone lo que está por televisión, es que se ha pasado un helicóptero volando por la iglesia, ¿verdad? Vinieron a hablar conmigo, dieron la vuelta, porque estaban buscando un sitio para poner postes de esos, torres, donde almacenarlos, y miraron del helicóptero y yo lo veía parado encima del estacionamiento allá atrás, el helicóptero quieto, ¿verdad? Y los muchachos estaban mirando y yo agarré como si tuviera un control de un dron. Y bajaron, no aquí, bajaron a otro lado, vinieron y me preguntaron si podían usar esto para almacenar postes. Yo dije, pues que nosotros tenemos culto, ese es un estacionamiento. No podemos prestarle el lugar para almacenar torres, ¿verdad? Lamentablemente. Me hubiera gustado ayudarles, ¿verdad? Pero no se puede. Por eso le digo, si yo helicóptero, porque se ha pasado por ahí y se para encima de la iglesia, todavía parece que le gusta el lugar, no sé. Así que eso de que dice Hebreos 11:6, que es necesario creer la convicción de que Dios está, Dios está presente. Usted se acerca a Dios creyendo que le da. Y segundo, que Él es galardonador de los que le buscan, que Él es el que puede extenderle el favor, el que hacer el milagro, el que puede dar la contestación. Esos dos ingredientes, que Dios está, por eso que usted va a Él, que existe, que Él es. Y segundo, que si alguien puede contestar su petición es Él. Usted tiene esa certeza, esa convicción. Porque sin fe, dice, es imposible, no dice difícil, dice imposible agradar a Dios. Y eso es un absoluto, la palabra imposible es un absoluto, ¿verdad? Cuando algo puede ocurrir una vez en 1.000.000, no es imposible. ¿Eh? Es raro que ocurra, pero no es imposible. Si ocurre una vez en 1.000.000, ya no es imposible. Imposible no puede ocurrir. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que hay que entender entonces que tiene que haber entonces esa confianza en la presencia de Dios, ¿verdad? La convicción termina la etapa de lucha y petición. Tiene que llegar, puede llegar el momento, y es bueno llegar al momento donde uno tiene la convicción de que Dios está al control del momento, y uno inclusive dice, bueno, ya yo sé que mi guerra espiritual terminó, porque tengo el testimonio del Espíritu Santo que Dios va a bregar con esto, y ahora vengo a una etapa de reposo, de espera, certeza de lo que se espera. Puede ser que usted pase una etapa de lucha y el Espíritu Santo le diga, ya Dios escuchó, y usted no ha visto el resultado, pues dice, bueno, ya está. Mi esposa y yo pasamos una situación, ¿verdad?, donde estuvimos intercediendo por una situación, y ahí, y no se daba la contestación. El cambio que estábamos esperando no ocurría ¿verdad?, en una persona en especial. Y el Señor a mí me dijo, tienes que tranquilizarte y entregarme. Tienes que entregarme, descansa, porque o lo haces tú o lo hago yo. O sea, tiene que llegar un momento, porque a veces uno quiere ser Dios ¿verdad?, y a veces hay que entregar a los hijos, hay que entregar. Uno tiene que decir, bueno, yo no voy a poder cambiar esta, Señor, por tus manos, y tiene que entrar en una etapa que una fe, bueno, esto está en las manos de Dios, ya lloré, ya lo puse en las manos de Él, y ahora voy a esperar. Ya está al lado de allá, ¿verdad? Es una etapa de madurez. A veces hay más fe en la espera que en la guerra. Porque mientras está la guerra, tú no tienes certeza de nada. Señor, dame esto, dame esto.
Cuando logras esa etapa por la oración, que el Espíritu te dice, no, no, ya Dios está al control. Y dice, bueno, es una etapa más de fe porque tú no estás metido en la pelea, tú le estás dando lugar a Dios. Y eso es una etapa que es alcanzable, pero puede tomar tiempo llegar a esa certeza y esa convicción, pero es importante. Viene la etapa después, que es la etapa de la respuesta, la etapa de que Dios te da contestación a lo que tú estás pidiendo. Y esa respuesta puede ser sí o no. Eso es importante, voy a repetirlo. La respuesta de Dios puede ser sí o no. Aunque tú quieras ansiosamente y con pasión lo que tú estás pidiendo, ¿verdad? Lo estás pidiendo con denuedo, con entusiasmo, ¿verdad? La contestación puede ser sí o no. Una etapa de madurez o una actitud de madurez en un cristiano es entender algo que se llama la soberanía de Dios, que ya hablé de eso antes ahorita, y entender que Él es el que contesta, tú eres el que pides. Nosotros no creemos en eso de decretar cosas para que Dios las haga obligado, porque el primer pecado de la raza humana, el primer pecado no ocurrió en la tierra, sino en la gloria, allá en el cielo, y fue Satanás queriendo ser Dios. Y me sentaré, seré semejante al Altísimo. Y fue expulsado porque quiso ocupar el lugar que él no le correspondía, por los ángeles que le siguieron, que son demonios. Y el primer pecado que le siembra Satanás a la raza humana es: serás como Dios. El mismo pecado de él. Y ahora se ha puesto de moda aquí, la gente no se da cuenta, creen que tienen una fe que están agradando a Dios, pero están practicando el pecado de Satanás cuando tú estás decretando y declarando cosas. Tú estás entrando en el ámbito del satanismo, porque tú no eres nadie para decretar nada. Tú no puedes decretar nada. Y yo decreto la sanidad de Pancho. Yo declaro que viene gran prosperidad sobre la ciudad. Y te metiste a Dios ahora, qué bueno. Pues Dios, ese es el pecado más abominado por Dios. El endiosamiento del ser humano. O del caso de Satanás, de los ángeles. Jesús nos enseñó a pedir: hágase, Señor, tu voluntad. Él concede, tú pides. Tú no decretas. No, porque si tú, viene la doctrina de los pequeños dioses, que es pecaminosa. Tú decretas, si en tu boca poder creativo, tú dices, y lo que tú dices creyendo, Dios lo hace. O sea, Dios va detrás de ti. ¿Qué vas a declarar hoy? Pues yo voy a declarar sano. Si tú lo declaraste, sano y sano. ¿Y qué más vas a declarar? Voy a declarar que viene mucho dinero para la iglesia. Toma 5 millones porque tú lo declaras. Eso es antibíblico. Eso no fue lo que enseñó Jesús. Eso no fue lo que practicaron eso viene fabricado de los nuevos apóstoles de ahora, que no son apóstoles nada. Entonces, hay que entender que la respuesta puede ser sí o no, y sigue siendo el mismo Dios con el mismo amor de siempre. A veces uno no lo entiende. Cuando la gente está enamorada y pide y ora por algo, por una persona. Y Señor, me lo voy a declarar hoy. Y es la muchacha que yo creo que es para mi vida. Y yo quiero que tú la toques al corazón, Señor, porque yo pienso que estoy enamorado de ella. Y yo la quiero compartir mi vida con ella. Y mira, fulanita, quiero decirte que estoy enamorado de ti. Tú dices, no, ¿qué, muchacho? Tú estás loco. Ay, Dios me falló. Ok, que cada vez que tú te antojas de algo, Dios te lo tiene que dar. Puede ser, sí, puede hacer grandes cosas, puede hacer grandes milagros, pero Él es soberano. Así que vemos allá en Juan, vemos que Dios lo concedió, ¿verdad? Y hubo la etapa de la celebración, ¿verdad? La etapa de la celebración fue cuando ese hombre se fue, tuvo la fe de creerle a Jesús
Y creyó y se fue. No había visto todavía el milagro de su hijo sanado, pero se fue. Y cuando le salen los criados acá, dice, mira, tenemos noticia. ¿Qué pasó? Tu hijo sanó. ¿Y a qué hora fue? Porque él sabía a qué hora Jesús lo había dicho. Fue a las 7. A la misma hora que Jesús lo dijo, se le fue la fiebre. Y creyó, dijo, Él es el Mesías. Es verdad. El Hijo de Dios. Y se creyó él y su casa y reunió a la familia. Miren, he conocido al Mesías y miren, mi hijo está bien por causa de él. Y él es el que dice nuestros antepasados que él iba a venir. El Mesías prometido está aquí, él ha llegado. Yo quiero darle mi corazón, yo le doy mi vida. Y toda la familia de nosotros también. Dice, creyó él y su familia. La etapa de la celebración. ¿Y qué pasa cuando no se concede lo que tú pediste? ¿Qué va a ser? ¿La etapa de duelo? Es más difícil aceptar el veredicto de Dios cuando no está de acuerdo con nuestra petición. Ahí viene otra etapa de madurez. Ya sabe que estamos hablando de etapas de madurez, ¿verdad? El que entrega, por ejemplo, un hijo, tiene más fe madura que el que le dice a Dios todo lo que quiere que Dios haga. ¿Verdad? Son dos fe diferentes. Uno le diseña el camino a Dios y él yo lo quiero así. Otro dice, Señor, yo confío en ti. Puede ser el mejor médico del mundo, puede ser un científico, puede ser presidente de la nación, pero yo quiero que seas tú el que lo lleve. Pero si por otro lado lo llamaras a una vida de sacrificio y de predicación del evangelio en lugares difíciles, no hay problema conmigo, también te voy a alabar, porque yo lo que hago es que lo que quiero principalmente es que sea tuyo. Yo no quiero que estés metido ni en droga, ni viviendo por ahí perdidamente, ni lejos de ti, ni que sea un millonario inconverso y ateo. Yo quiero que sea tuyo. Y cuando usted, como dije, usted le está echando un problema a Dios encima, porque ahora es el nene de Dios, porque usted lo entregó. Piense lo que le estoy diciendo. Esa etapa de entregar es madurez. Y está entonces la etapa donde el aceptar el veredicto de Dios es una etapa de madurez que yo le he visto en tantas personas que llegan al estado de paz, ese que estamos hablando, de reposo, cuando la contestación no es la que uno esperaría que fuese. Y los he visto en la cama de muerte. Y los he visto en la cama de muerte alabando al Señor. No hay problema conmigo. Dios es bueno, pastor. Y uno lo ve que se le está yendo la vida. Dios alabo a mi Señor. Y yo estoy contento porque yo sé que yo voy a estar con Él. Y Dios, bueno, yo he visto morir cantando a la gente. Casi a uno le dan ganas de morirse con ellos. Le da envidia. Cara de paz en los que tienen ese tipo de revelación. Y es entonces una etapa de madurez. Decir, pues Señor, si no se dio la novia que yo quería, es porque como tus caminos son más altos que mis caminos, y a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Mira la palabra, es que no era el camino que tú tenías para mí. Y como tú sabes más que yo, gracias. Porque si es por mí me meto en un problema, pero tú me libraste de algo que yo no sabía en este momento, que iba a pasar 5, 10, 15, 20 años después. Pero tú lo sabes. Gracias, Señor. Gracias. Dios ve siempre más adelante. Eso tenemos que entenderlo. Una persona iba a una entrevista de trabajo después de mucho tiempo de desempleo por un camino rural y le dieron una entrevista en la capital y iba para llegar temprano y de momento una piedra había caído por la lluvia en el medio de la carretera a mitad de camino, y cuando él se encuentra, él encuentra, déjame si me acuerdo, encuentra así una piedra a mitad del camino. Y él dice, pero tanto tiempo esperando el trabajo, Dios mío, tú me has fallado, tanto tiempo yo esperando ese trabajo, esa piedra en el camino. Entonces hay uno en un helicóptero arriba mirando.
como desde arriba se ve la carretera completa, y está viendo al que no pudo pasar por la piedra y dice, qué suerte tiene ese de la piedra. 4 curvas más adelante el puente se había caído. Si no es por esa piedra, ese hombre estuviera allá abajo, en el risco, allá abajo, estrellado con todo y carro. La piedra lo salvó. Porque él solamente veía el pedacito de terreno que tenía al frente y vio la piedra. Pero el del helicóptero vio 5 curvas más adelante y vio el precipicio. Entonces, el sabio dice, yo veo solamente el pedacito de camino que tengo al frente, pero Dios conoce. Y yo estoy en las manos de Él. Y Él me ama. Y Él está conmigo. Y Él no me desampara ni me deja. Señor, yo te alabo. Te alabo, aunque no me diste lo que yo te pedí. Yo te alabo. Yo no sé ni por qué te estoy alabando, porque no sé de qué me libraste. Pero de algo fue. ¿Y por qué te llevaste a esta persona? Por algo fue. Algo terrible venía sobre esa persona que Dios está librando. Algo está pasando, si era cristiana. Algo está pasando. Hay algo en los caminos de Dios que usted no conoce, que nunca ponen en entredicho ni el amor de Dios, ni la soberanía, ni el poder de Dios. Pero hay que pedir entonces de manera correcta. A veces la etapa de petición puede tomar largo tiempo. Y la Biblia nos exhorta a no desmayar en la oración, ¿verdad? La etapa de petición puede tomar largo tiempo, insistencia. Y hay una parábola que Jesús narra de la viuda que clamaba por justicia y no le hacían caso, el juez no le hacía caso. Y ella, no sé si esa viuda, no dice la Biblia, fue que le quitaron una casa injustamente, que algo le hicieron, que alguien la agravió, no le hacían caso, iba a la corte, mire, el juez que no entrevista, no, la viuda que no tengo tiempo, yo tengo muchos casos, pero que no tengo tiempo, tengo otros casos que atender. Y ella volvía, yo que tengo que me haga justicia el juez. A lo mejor fue algo así, ¿verdad? No dice la Biblia, a lo mejor quitaron la casa, injustamente se la robaron, se la quitaron. Quiero que me haga justicia, no tengo tiempo. Y dice que ella volvía y volvía y volvía y volvía. Hasta que un día el juez, todos los días la veía en la escalera cuando subía. Dice, mira, mándame a esa mujer para acá adentro, me la voy a quitar de encima. Vamos a darle lo que quiere y vamos a hacerle justicia porque esta mujer me está volviendo loco. Y entonces Jesucristo usa ese ejemplo y dice, si ese juez, siendo injusto, por la persistencia y la insistencia de la mujer le concedió su petición, ¿cuánto más vuestro Padre que os ama les concederá las peticiones que usted presenta delante de él? Así que el no desmayar, el no dejar de orar es importante. De hecho, en el libro de los Colosenses, el capítulo 4, del Colosenses 4, verso 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. Cristiano maduro, además de orar por sus cosas, ora por el reino. Recuerden eso. Cristiano maduro ora por las almas, ora por la iglesia, ora por la condición del mundo, ora por cómo está la familia en el mundo, ora por los jóvenes, ora por la nación, ora por los gobernantes, ora por los hermanos de la iglesia que están en situaciones, tiene muchas razones para orar y muchas cosas por orar. Otros que usted conoce que están en situaciones difíciles, ¿verdad? Sí, pero dice perseverad en la oración, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar de la importancia de orar con conocimiento. Como todo lo que hacemos, debemos de hacer con sabiduría, con conocimiento. Y vamos a ver algunas cosas que tiene usted que saber cuando usted está presentando sus cosas en oración. Primero, usted debe de conocer los atributos de Dios. Eso se estudia aquí en la Biblia, en la iglesia, en el Instituto Bíblico y en las clases bíblicas. Se habla de los atributos de Dios. Y usted debe saber esos atributos, porque usted tiene que saber con quién usted cuenta, quién es su aliado, quién es el que está de parte suya. Los atributos de Dios, algunos de ellos, Dios es todopoderoso.
Así que usted parte con una fe que no tiene miedo de pedir, porque el que está escuchando puede hacer cualquier cosa. No tiene límite, puede resucitar un muerto, puede hacer lo que él quiera, ¿verdad? Así que eso es un atributo, ser todopoderoso. Dios es omnisciente, todo lo sabe. No se puede hacer nada escondido de Dios. Donde quiera que tú lo hagas, Dios está ahí. Y la gente cree que Dios no está, Dios está en los prostíbulos también, porque Dios es omnipresente. Omnipresente quiere decir que Él está en todas partes. Está allí. No está allí porque no es una iglesia, pero donde está el pecado también está Dios. Dios está ahí porque Dios es omnipresente. Él no peca, por supuesto, pero está su presencia allí en ese lugar. Y mucha gente inclusive es tocada en esos lugares y allí reciben convicción de pecado y de momento le da por soltar la cerveza y dice, no, Dios, algo me está... Y salen corriendo por una iglesia. Hay gente que ha salido de un lugar de perdición a una iglesia a caer de rodillas delante de Dios, porque allí está Dios también, ¿verdad? Y llega a todas las partes. Omnipresente. Dios es infinitamente amoroso y justo. Infinitamente amoroso. Dios es amor, Dios es infinitamente amoroso y justo. Así que tiene que tener cuidado como pide, ¿verdad? Así que esos atributos de Dios hay que conocerlos porque usted tiene que conocer sobre la persona de Dios, ¿verdad? ¿Quién es Él? Además debe de conocer sus promesas. Sus promesas. La Biblia está llena de promesas para los creyentes. Hay libros que son libros de promesas, que lo venden por ahí en las librerías. Dice, libros de promesas del Señor. Y está verso, yo estaré con vosotros todos los días hasta al fin del mundo. Pedid y se os dará, buscad y haréis, etcétera, etcétera. Todo, promesa. Y es un libro que usted tiene páginas, 50, 100 páginas, todos de promesas. Promesas de la Biblia. Es bueno uno saber que Dios ha hablado y se ha comprometido con nosotros, ¿verdad? Es bueno saber eso. Otra cosa importante, usted le pide a Dios desde la plataforma de hijo de Dios. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, usted tiene un serio problema, que usted puede hablar como criatura de Dios, pero no como hijo. La Biblia dice que todos nosotros somos separados de Dios, hemos sido separados por causa del pecado. Toda la raza humana. Hemos sido separados, destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separó de Dios. Es una condición innata. No tiene usted que vivir por ahí haciendo delincuencias. Con solo vivir en el mundo y ser un ser humano, usted es pecador y está separado de Dios. Aunque sea un ciudadano ejemplar. Porque todos somos pecadores. Así que usted tiene que entregar su vida al Señor, y cuando usted está en la lucha, en la petición de Dios, desde la plataforma de hijo, usted le pide a Dios como un hijo pidiéndole al Padre, no como un extraño. Y la oración muchas veces debe ir acompañada de la adoración, aún a veces antes de la oración. Yo recomiendo eso. No se tire, a orar, a pedir. Si usted es cristiano, dele gracias a Dios, adore su nombre. Pasa un momentito de alabanza con Él. Es como en el matrimonio, ¿verdad? El amor tiene preludios, ¿verdad? Donde la mujer quiere sentirse amada. El hombre también. Es importante los coloquios amorosos en la vida matrimonial. Es importante el cultivo del amor de una manera activa, no así, a secas así. No es, y lo mismo pasa, ¿verdad? La gente, a la gente usted le ama primero y les predica después, o le predica amándolos. Predicarle el evangelio con un marrón en la mano, sin amarle, no es el mejor instrumento para llegar al corazón de la gente. Pues lo mismo pasa con Dios. Adórele. Dele gracias de antemano. Y después entonces usted presenta
sus peticiones delante de Él. Prepare. Lo que pasa es que hay una etapa donde yo lo que necesito es encontrarme con Dios. No es que Dios no esté. Escucha, no es que Dios no esté, pero hay una etapa donde yo tengo que encontrarme con Dios. Yo no puedo llevar una lista de compras así seca. Así que, a ver, Señor, yo quiero que tú me dejes esto, me concedas esto y esto y esto y esto. Porque así no es que se relacionan dos seres que se aman. Dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? A los que aman a Dios. Así que un buen consejo, busque encontrarse con Dios en el sentido de, no es que Dios no esté, ya dijimos que es omnipresente, pero de comunión. Y después entonces incluye la oración. Verá usted que muchas cosas van a pasar en su vida, ¿verdad? Por último, tenemos que pedir con el corazón apropiado. En Primera de Timoteo capítulo 2, del verso 8, dice lo siguiente: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. La oración es una exhortación oral, pero le añade un ingrediente adicional. Lo que quiere decir es, usted va a orar con un corazón contaminado de ira, de cosas malas, y eso va a ser un estorbo en la oración. Es lo que quiere decir aquí. Va a estorbar la oración. El que usted vaya con un... Tiene que saber cómo pide. Usted no puede pedirle a Dios mal para la gente. Oh Señor, esa persona a mí, ese vecino me hace la vida imposible. Ojalá lo atropelle un camión. Señor, manda un camión que le pase por encima. Es que Dios no va a hacer... Eso no es una oración espiritual. Ore por la salvación de las almas de esa persona. Pero Dios no se va a unir a eso. Los discípulos una vez hicieron eso. Iban a una aldea, entraron a una aldea y no los dejaron entrar. Aquí no los queremos. Y los discípulos cuando salieron, ¿verdad? Señor, ¿tú quieres que mandemos a bajar fuego del cielo para consumir esa aldea? Mira que Jesús le dijo, ¿y de qué espíritu son ustedes? Yo no vine aquí a estar quemando aldeas, ni yo no vine a bendecir. ¿Qué es eso? Señor, ¿quiere que mandemos fuego del cielo para quemarlos a todos ahí? Eso Dios lo hizo con Sodoma y Gomorra. Pero esté seguro de que su corazón está correcto. Por eso a veces inclusive vale la pena hacer un momento de confesión delante de Dios antes de orar. Sincero, donde usted reconoce sus pecados, le pide perdón al Señor, ¿verdad? Y usted hace... su corazón lo pone en paz y armonía. Señor, perdóname por esto, otro. Y entonces después viene la petición. Porque puede estorbar, ¿verdad? Puede estorbar. Por último, un atributo bien importante de la vida de oración es la humildad. Es la humildad. Y al yo decir eso, quiero traer como ejemplo lo que trae la Biblia en el libro de Filipenses de Jesucristo, donde dice en el capítulo 2, dice verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir ese verso 5? Imiten esto, aprendan de Jesús. Haya este sentir en ustedes, en nosotros, que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Para imitarlo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y que se humilló, descendió, se despojó de su gloria. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, etcétera, etcétera. Dice, miren el camino de Jesús. Se humilló, humildad. Se despojó de su gloria. Se hizo obediente. Y Dios lo exalta hasta lo sumo. Detrás de la humillación está la exaltación. La humildad dejó de ser un atributo en este mundo. Ya la gente humilde no es considerada virtuosa. El arrogante sí es considerado triunfante. El que dice que todo se consigue después de que tú te lo propongas. Que es cuestión de que tú te lo propongas para que lo logres, porque lo que se propone uno lo logra. Y eso suena bonito en este tiempo. Suena que ahí, pushy, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? Entonces, exacto, ¿verdad? Yo nunca me quito, ¿verdad? La arrogancia significa éxito, confianza en sí mismo. ¿Ves? La humildad representa que tú eres apocado. Apocado. Tú tienes un nivel económico, pues aunque estés en la iglesia muchas veces no intimas con los demás bajos. Porque eso, tú tienes que luchar porque todo el mundo sepa que tú estás acá arriba y para eso luchaste para llegar acá. Y ahora unirte y tener coinonía, el compañerismo con estos de acá, como que te sientes, no que yo me reúno con los míos acá, pero con estos allá abajo no, pues eso es antibíblico. Somos un cuerpo. Y Dios bendice la humildad. Es un atributo de Jesús, que hasta le lavó los pies a los discípulos, siendo Dios. Entonces, la oración, desde un punto de humildad, no de arrogancia, es algo que favorece una respuesta del Señor, ¿verdad? Así que yo voy a terminar, después de esa enseñanza sobre la oración, voy a terminar tratando de llegar a aquellos que todavía no han entregado su vida a Cristo. Porque si yo voy a pedir una entrevista con el gobernador de Puerto Rico, con el presidente de Estados Unidos, tengo que pasar, yo no sé por saber cuántos y cuántas palas usar para llegar allá y posiblemente nunca llegue. Y tengo que hablar con un legislador o tengo que hablar por allá con alguien que yo conozca o el alcalde, a ver si él hace el contacto para que allá me reciban. Yo no me puedo aparecer allí. Yo vengo a hablar con el gobernador y no. Pero si yo fuera hijo del gobernador, como le pasó a Kennedy un día, que estaba en una conferencia bien seria con unos dignatarios, y de momento entró, cuando era chiquitito, John era que se llamaba, entró corriendo y se le subió la falda a Kennedy. Y todo el mundo se echó a reír, porque eso, el protocolo, no se supone que eso suceda. Que el presidente lo interrumpa al hijo para, ¿verdad? Eso allá, a lo mejor le dieron un regaño hasta los criados que cuidaban al nene. Mira, se te escapó el nene y fue a tener allá. Pero Kennedy lo que hizo fue que se rió y lo abrazó y lo besó, ¿verdad? Porque era su hijo. Entonces, no es lo mismo pedir desde afuera que desde adentro. Tú tienes que poderte subir a la falda del Señor y decirle, papacito, Abba, Padre. Y para eso, algo se tiene que romper. Y es esa condenación, esa sentencia que pesa sobre la raza humana. Y de la única manera, Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera es tener la humildad de reconocer que somos pecadores y que necesitamos perdón de Dios e invitarle a Jesús a venir a nuestro corazón. Si hay alguien aquí que quiere tomar esa decisión en esta mañana, que es la decisión más importante de tu vida, más importante que estudiar, que trabajar, que criar hijos, es salvar el alma. Todo lo que tú hagas, si no incluye la salvación de tu alma, has perdido el tiempo en este mundo, no has logrado nada, aunque seas multimillonario. Eres un fracaso. Perdona que te hable de esa manera. Porque cuando mueras, tienes el resto de la eternidad en condenación lejos de Dios. Así que no valió la pena lo que hiciste que no incluyera la salvación de tu alma. Si hay alguien aquí que hoy quiere entregar su vida al Señor,
yo le invito a que sea humilde y que reconozca que necesita ese perdón y esa salvación. Que levante su mano allí donde está.